Muchos piensan que el turbo estuvo de moda en los años 80 y se equivocan. El turbocompresor nunca ha estado tan de moda como ahora. Nunca ha habido tantos coches con motor turbo, aunque ya no presuman de ello. Así que la pregunta es, ¿son mejores los motores turbo o los motores atmosféricos? Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. A finales de los 70 y primeros 80 es cuando empiezan a aparecer los coches con turbo. Turbo era sinónimo de deportividad y de potencia. Molaba tener turbo, molaba presumir de tener turbo. Por eso, en los anagramas del modelo solían lucir la palabra turbo. Y en algunos casos, como en el del mítico GT Turbo, no era el anagrama, eran unos carteles enormes, unas letras detrás, en la luneta trasera, donde se podía leer perfectamente turbo. Sois muchos los que me habéis pedido que hiciera un vídeo contando si son mejores los motores turbo o atmosféricos. Pero uno de los garajistas, que se llama Fran Avenza, o por lo menos ese es su nick, me preguntaba, iba un poquito más allá y me decía, ¿por qué ahora hay coches turbo que no solo no presumen de ellos, sino que prácticamente lo ocultan? Es lo que vamos a contar en este vídeo. Volvamos a los años 80. En esa época los coches turbo eran coches con carácter. Tenían problemas, tenían un cierto tiempo de respuesta, tú acelerabas y hasta que empezaban a correr pasaba un tiempo y cuando entraba la potencia entraba de manera muy brusca. Recuerdo cuando probé el Porsche Turbo, ya era el año 82-83 y era la segunda versión, la de 300 caballos. Bueno, el coche me impresionó porque era un coche relativamente ligero, en el entorno de 2.100 kilos, 300 caballos son muchos caballos, pero es que cuando tú acelerabas con energía, no te digo cuando acelerabas suavemente, sino que salías de una curva y acelerabas con energía, pasaba más de un segundo hasta que llegaban los caballos, pero cuando llegaban lo hacían en tropel, era de locos. Sin ir tan lejos, el Renault 5 GT Turbo, que es un referente porque era un turbo que tuvo un enorme éxito y era un coche asequible, no era tan brutal, pero le pasaba lo mismo. El tiempo de respuesta no era tan prolongado, ni la respuesta tan brutal, pero era lo mismo. Tenías que prever que desde que tú acelerabas hasta que el coche empezaba a correr, transcurría un tiempo y cuando llegara esa potencia, pues llegaba de golpe. Yo había probado ese coche, lo he llegado a probar incluso en versión de competición, en versión de la Copa, donde, bueno, aparte de llevar slick, pues rozaba los 180 caballos, pero además es un coche que le tengo cariño porque la primera presentación de prensa que fui en mi vida fue a la del Renault 5 GT Turbo en Jerez. Ya tenía experiencia en llevar el Renault 5 Copa y el Copa Turbo, pero era diferente porque el Copa Turbo ganaba un poquito de potencia, pasaba de 90 a 105 caballos más o menos. El GT Turbo era otra cosa y era un coche pues mucho más de la época. Yo os aconsejo que si tenéis oportunidad de probar uno de esos turbos de los años 80, los probéis. Llevar esos coches era complicado. Como os decía, yo fui a la presentación del GT Turbo, pero fue en un viaje posterior, en un viaje que hice desde Madrid a Sacedón, unos 150 kilómetros, un poco menos, 120, por una carretera entonces de muchas curvas, cuando realmente empecé a tenerme con este coche. Como os decía, era complicado porque tú entras en una curva y tenías que acelerar antes de lo que querías que el coche acelerase, anticiparte. Os recuerdo que, por ejemplo, en competición, muchos pilotos lo que hacían era pisar el acelerador y a la vez el freno con el pie izquierdo. Pisaban muy pronto el acelerador, frenaban con el pie izquierdo y cuando ya querían que el coche corriese, soltaban el pie izquierdo del freno. De esa manera, digamos que tenían el turbo cargándose. Era una condición complicada y que además, pues os podéis imaginar, suponía una enorme paliza para los frenos. Todo esto lo entenderéis mejor si veis los vídeos que tenemos sobre cómo funciona un turbo y una segunda entrega donde contamos qué avances han tenido. Y también os aconsejo que veáis el vídeo de la era dorada del turbo, donde hemos hecho una selección de coches ochenteros, coches de este tipo que os van a encantar. Pero sigamos con nuestra historia. Al final, ¿qué pasó? Que, en cierto modo, el turbo se ganó una mala fama. Volviendo al caso del GT Turbo, que me parece paradigmático, era un coche que la gente decía que era un coche peligroso. Yo en esa época hacía el consultorio de una revista y me acuerdo, como anécdota, de un tío que me hacía una consulta que decía, es que me di un golpe porque iba en punto muerto y me entró el turbo y me di con el coche de delante. A ver, si vas en punto muerto, macho, no creo que te entrara el turbo.
Pero la verdad es que sí que tenían esa aureola de coches peligrosos. Y llegaron las 16 válvulas. Era una tecnología diferente. Era conseguir que el motor respirase mejor poniendo más válvulas. Siguiendo con el ejemplo que os digo del GT Turbo, al GT Turbo le siguió el Renault Clio 16 válvulas. Este coche era completamente diferente, ya no solo por comportamiento, que era un coche más progresivo, sino por su motor, que era un molinillo. No tenía la patada que tenía el turbo, pero estiraba mucho de vueltas y al final le acababa dando caballos. Y de hecho, por ejemplo, en competición llegó a ser un coche más rápido. Pero los 16 válvulas al principio adolecían de una cierta falta de potencia a medio régimen. Todo esto acabó porque recuerdo que apareció el motor 2 litros de Opel de 16 válvulas y 150 caballos que tenía altos, medios y bajos y tenía de todo. Y al final, pues en esa época el turbo cayó un poquito en desuso. Parece que los turbos estaban un poquito de capa caída, pero en el mercado diésel acabaron copándolo completamente. Porque vamos a entrar en este punto en materia. ¿Es mejor un motor atmosférico o es mejor un motor turbo? Vamos a hablar de diésel y de gasolina, porque la situación es completamente diferente. La mayor diferencia entre un motor diésel y uno de gasolina ya la sabéis. El motor diésel no tiene una bujía que explota la mezcla, sino que lo hace por compresión. Pero hay otra diferencia muy importante. En un motor de gasolina, la relación entre el combustible y el aire tiene que ser muy precisa. Se llama, ya lo sabéis muchos de vosotros, mezcla estequiométrica y es de 14,7 a 1. Ojo, siempre hago esa advertencia. Hablamos de masa, o sea, de gramos o de kilos, no de volumen, de masa. En un diésel esto no sucede. En un diésel podemos trabajar con exceso de aire. Esto es una ventaja, porque nosotros podemos tener el turbo soplando y metiendo aire a lo bestia y luego inyectamos la cantidad de combustible exacta y precisa. Con lo cual, de cara al funcionamiento de un turbo, esto facilita enormemente las cosas. En esa época los motores diésel pues tenían la pega de que eran grandes y pesados para la potencia que daban. Con lo cual el turbo solucionaba perfectamente este problema, porque un motor diésel más pequeño y por tanto más ligero y más pequeño podía dar la misma potencia. El turbo irrumpió en los motores diésel a todos los niveles, en los camiones pesados, en los camiones ligeros, en las furgonetas y en los coches. Y hoy día son raros los diésel que no lleven turbo. Diésel y turbo casan muy bien. Como os decía, en los de gasolina es muy diferente porque hay que respetar esta mezcla estequiométrica famosa. Algunas marcas, por ejemplo Mazda con su gama Skyactiv, que haremos un vídeo de este tipo de motores, lo que consiguen es trabajar con mezcla pobre, es decir, conseguir que la combustión sea eficiente con más aire que gasolina, más aire de lo normal. Pero en cualquier caso, la mezcla combustible-aire en un motor de gasolina es crítica y es muy importante. Como os decía, la mayor parte de los coches en esa época llevaban carburador y el carburador y el turbo se llevan un poco mal. Tienes dos opciones, o pones el carburador antes del turbo o después. Es decir, o el carburador está trabajando con aire a presión o comprimes después la mezcla. Pero en cualquier caso, estás comprimiendo mezcla, estás haciendo trabajar un carburador con la gasolina al lado de una turbina que en el caso del turbo, la turbina de escape, llega a coger 650 grados. No es una buena idea. No es una buena idea. Y de hecho, pues mientras que se usaban los carburadores mayoritariamente, el turbo no acabó de despegar. Pero llegó la inyección y la inyección supuso un empujón al turbo y permitió que proliferasen enormemente. Hay dos tipos de inyección. Es muy sencillo, muy sencillo. Está la indirecta, que hasta hace tiempo era la más habitual, y la directa. La indirecta, el inyector iba justo a la entrada a la válvula del motor, es decir, estaba fuera de la cámara de combustión. Básicamente era como un carburador, lo que entraba en la cámara de combustión era ya mezcla. Pero últimamente la mayoría de los coches llevan lo que habéis oído hablar, se llama inyección directa. Es decir, trabajan como un diésel. A la cámara de combustión entra solo aire y luego inyectan la gasolina precisa y justa y en el momento oportuno. Esto es lo que permite que hoy día poner un turbo en coche de gasolina sea prácticamente igual de sencillo que un motor diésel, porque al final lo que comprime de nuevo es aire. Y la gasolina no hay que comprimirla, sino que ya entra directamente en la cámara de combustión. Así que el panorama ahora es muy sencillo. Antes había coches turbo o 16 válvulas. Y no tiene por qué. Ahora casi todos los coches de gasolina y muchos diésel son turbo y tienen 16 válvulas. Con la inyección directa consigues que todo sea mucho más fácil. Pero es que además
Ahora se hacen turbos mucho más pequeños, a veces se ponen 2 e incluso 3 turbos, de forma que el tiempo de respuesta sea mucho más pequeño. Es decir, casi todos esos problemas se han solucionado. Y luego llegó el downsizing, que os preguntaréis, ¿qué es el downsizing? Bueno, el downsizing, que se aplica a muchas cosas en esta vida, no solo a los motores, es que menos es más. ¿Cómo se aplica esto en los coches? Muy fácil. Muchas marcas hicieron lo que os contaba de los turbodiesel. Lo hicieron con los motores de gasolina. ¿Para qué poner un motor grande y atmosférico si puedo poner un motor pequeño? Incluso a veces, en vez de un 6 cilindros, un 4 cilindros. O en vez de un 4 cilindros, un 3 cilindros. ¿Qué nos permite esto? Tener un motor más pequeño, más ligero y también con menores rozamientos. Al final, esto ha permitido que muchos motores de ahora tengan la misma potencia y el mismo par, pero consuman menos, pesen menos y ocupen menos espacio. Os voy a poner un ejemplo que para mí es paradigmático y que seguro que muchos tenéis en la mente de este downsizing, de este menos es más, y es el Porsche Cayman. He elegido para esta comparación los dos Porsche Cayman. Bueno, el Porsche Cayman ahora se llama 718, aunque todos le seguimos llamando Cayman porque nos parece mucho más bonito. La versión anterior a la que ahora se vende era atmosférica. Era un motor que daba, hablo de la versión GTS, daba 330 caballos, y lo leo para no equivocar, el motor era un 3,5 litros. 6 cilindros, boxer, 3,5 litros, 330 caballos. Tener estos datos en la memoria. ¿Qué pasa con el 718? Pues que Porsche da aparentemente un paso atrás. ¿Y qué hace? Coge un motor que en vez de 6 cilindros es 4, pero lleva 2 turbos. Bueno, por supuesto lleva 2 turbos, inyección directa, intercooler, 4 válvulas, lleva de todo, ¿no? Pero para lo que nos interesa, lleva 2 turbos, uno por bancada, y consigue, y lo voy a leer, 349 caballos. Es decir, consigue más, pero no es lo más importante, porque vamos a hablar del par motor, que en otros vídeos os he contado lo importante que es. Al final el par motor lo que demuestra es la fortaleza, la fuerza que tiene el motor, sobre todo cuando pisas y no vas alto de vueltas. Bueno, pues en el caso del motor atmosférico, el par motor es de 370 Nm, que lo da a 4.500 vueltas. Pero en el caso del nuevo 718, el par motor pasa a 420 Nm y los da solo a 1.900 vueltas. Si probáis este motor es impresionante, porque es un motor de 2,5 litros que parece que es un 4 litros, porque pisas a bajo régimen 1.900 vueltas, es muy poco más que ralentí. Pisas a muy bajo régimen y tiene un empuje, es una delicia. Está claro que hay muchos puristas que dicen que ya no suena igual, que 6 cilindros, que un motor 4 cilindros, pues no sé, es como menos. Pero los datos y las cifras y el comportamiento lo avalan. El nuevo motor es mejor. Llegados a este punto tengo que hacer una confesión. Yo he escrito montones de veces, y una frase que los americanos dicen mucho, que no hay potencia de más calidad que la que se consigue a base de cilindrada. Esto lo he escrito muchas veces. Creo que la última vez que lo escribí fue en la primera prueba del Nissan 350Z, que como sabéis es un coche que me encanta, y que era un coche que daba unos 300 caballos con un V6 de 3,5 litros. Era una gozada porque arriba no estiraba muy bien, a partir de 6.000 vueltas no estiraba muy bien, pero tenía unos bajos poderosos y era un coche que entre 2 y 5.000 vueltas era demoledor. Como decía, lo he escrito muchas veces, pero me tengo que retractar. Yo creo que hoy día un motor turbo puede tener tantos bajos y tanto poderío como un motor atmosférico. Os he puesto un ejemplo de un coche deportivo, pero si veis entre los vídeos que hemos publicado está la prueba del Megane TECE 160 GT y ahí contaba que me sorprendió este motor. Es un motor, son 4 cilindros, pero es solo 1,3 litros y da 160 caballos. Y la verdad es que el motor va de maravilla. Hoy no está Amaya para tirarme cubo de aguas ficticios ni cosas de esas, pero hoy me voy a mojar y os voy a decir, en mi opinión, un moderno motor turbo de gasolina o diésel es, en general, mejor que un motor atmosférico. ¿Quiere esto decir que los motores atmosféricos van a desaparecer? Yo creo que no, porque hay otras marcas, bueno, por ejemplo, vuelvo a hablar de Mazda, porque su Skyactiv tiene versiones con atmosféricas y con compresor. Son motores, como os decía, que trabajan con mezcla pobre y tienen motores atmosféricos que van de maravilla. Yo creo que los motores atmosféricos
tienen su personalidad, pero que va a dar la vuelta a la tortilla. Antes lo normal era un motor atmosférico y lo raro era un turbo, y hoy día pues ya empieza a ser al revés. Por ejemplo, BMW, casi toda su gama, creo que en este momento toda, diésel y gasolina, son motores turbos. Pero sigue habiendo marcas que apuestan, por ejemplo Nissan sigue teniendo en su catálogo el Nissan ahora 370, que, insisto, es un coche que va de maravilla. Sigue habiendo motores atmosféricos y yo creo que van a convivir en gasolina. En diésel yo creo que ahí sí que está claro, salvo por un tema de precio, de simplicidad, para algunos mercados donde la asistencia técnica es más compleja, pues yo que sé, hablo de Medio Oriente, cosas así, y aún así, hoy día los motores turbos son tan fiables que yo creo que diésel y turbo van de la mano. Así que, bueno, pues como decía, me voy a mojar. Yo creo que mejor, en general, turbo, pero, en este caso hay que poner un pero, creo que habrá excepciones y le va a seguir habiendo durante un tiempo. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garagehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garagehermético.com. Vamos a hablar del coche del día, una sección que cada vez gusta más. Bueno, si no me hago publicidad yo mismo, como decía mi madre, el que no tiene abuela, pues tiene que hacerse publicidad uno mismo. Bueno, Rodrigo le ha quitado toda la emoción, porque ya lo estáis viendo aquí detrás. Cuando he hablado de coches turbo brutales de los 80 y finales de los 90, bueno, podía haber hablado del Mitsubishi Evo, por ejemplo, que era un coche muy bestia. Todas las versiones, yo recuerdo la 2, la 3 y en concreto la 4, que eran una auténtica barbaridad. Pero turbo brutal, aquí lo tenéis, uno de los más bestias que había. Era el RS2 de 315 caballos, un motor que, bueno, pues que Porsche, bueno, se decía que le habría a Porsche, se decía y lo habría hecho, estoy convencido de ello. Un 5 cilindros, que algún día haremos un vídeo sobre la influencia del número de cilindros, porque ya me lo ha sugerido esta vez Rodrigo, y tiene su importancia. Pero este coche tenía una peculiaridad. Bueno, aparte de que era Avant, que era Break, la peculiaridad era que tenía un tiempo de respuesta larguísimo. Recuerdo que, bueno, el turbo era enorme y tú acelerabas. Yo me acuerdo de hacer la prueba con un amigo, poner el coche a 2000 vueltas en cuarta o quinta y acelerar y mira, no pasa nada, hasta que de pronto ¡buah! Ya los 315 caballos en tropel. Bueno, era un coche básicamente diseñado para las Autobahn alemanas, donde el tiempo de respuesta importa poco. En este vídeo no os he contado anécdotas, creo que alguna, pero voy a contaros una. Políticamente incorrecta. Ya sé que algunos me vais a regañar, porque yo soy de los que digo que hay que ir por la carretera respetando los límites, siendo prudente. Eran otras épocas. Recuerdo que gracias a mi buen amigo Miguel Ángel de Castro pude probar un Fórmula Nissan. Esta anécdota la he contado y no me voy a repetir. La conté en por qué es tan difícil llevar un Fórmula 1. Lo que no conté es que todo se retrasó. Los monoplazas son complicadísimos siempre. Todo se retrasó y Miguel Ángel me había dicho, yo te dejo probar el coche, yo te apoyo, tal, pero a una hora, que no recuerdo qué hora era, tengo que estar en el aeropuerto de Barajas porque me voy a una carrera y tengo que coger el avión. Vale, no te preocupes. Todo se retrasó y cuando acabé la prueba, bueno, estábamos en Albacete y como sabéis, y los que no lo sabéis os lo digo, el aeropuerto de Madrid-Barajas está en Madrid, o sea, 200 y pico kilómetros. Me dijo Miguel Ángel, pierdo el avión. Le dije, no te preocupes porque he traído un Audi RS2 y yo, vamos, llegas y tu palabra era que me dejabas probar el coche y la mía que llegabas al aeropuerto y vas a llegar. Bueno, como os decía, esto es políticamente incorrecto, estoy muy arrepentido si me oye algún guardia civil, pero yo cogí el coche y íbamos a saco. Íbamos a saco porque yo le había prometido que llegaba. Íbamos a saco, no os voy a decir la velocidad, pero ya os podéis imaginar, con un coche de 315 caballos,
Y de repente llegamos, había una fila de 2 o 3 coches, o 3 o 4 a la derecha, y según llegamos y nos ponemos en paralelo, me grita Miguel Ángel, radar, en un radar móvil. Bueno, por supuesto, frené en seco, llevaba ABS el coche, frené con todas mis fuerzas, pero vi que saltaba el radar, y nada, pues 1,5 kilómetros más adelante nos paró la Guardia Civil y nos multó por ir a una velocidad que, insisto, no voy a contar, pero era ampliamente más alta que los 120 kilómetros por hora. Pero la anécdota no acaba ahí. La anécdota, en esta época, no es como ahora, que en España, cuando te mandan la multa, ya se lo saben y te mandan la foto, porque sabes que si no la vas a pedir. No mandaban la foto, te mandaban la multa. Y te ponía el radar y la velocidad. Bueno, la voy a decir, era casi 200. A la que me habían pillado, pero eso ya estaba frenando en ese momento. Y pedí la foto. Y me libré, porque en la foto solo se veía un montón de humo blanco y los pilotos rojos, pero no se veía la matrícula. Entonces, bueno, pues gracias al aviso de Miguel Ángel de Castro, a mis reflejos y a lo mucho que frenaba el coche, que a pesar del ABS, pues las ruedas estaban al límite del bloqueo, empezaron a sacar humo blanco, pues no me pillaron. Insisto, no me siento orgulloso, son cosas que, bueno, insisto, eran otros tiempos, era el año 94 y yo también era más joven y no lo aconsejo, pero bueno, ahí queda la anécdota. Lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, pues darnos un like. Si no estáis suscritos, suscribíos, que cuando hago este vídeo, aunque seguimos encerrados, pero seguimos peleando por distraeros y por llegar a los 100.000. Y bueno, y ahí podéis hacer comentarios. Me podéis hacer comentarios del estilo, macho, te has equivocado, no has contado esto, no has contado lo otro, o del estilo, no me he enterado de nada, vuelvo a hacer un vídeo que lo entienda porque no me he enterado. Podéis hacer el comentario que queráis. Y también hay una campanita, que Rodrigo la pone por aquí, ¡cling!, que si la ponéis, si la dais, pues os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante, cuidaros mucho y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.